Wes Anderson vuelve con su entrega número 11 y no es otra cosa más que un festín visual cinematográfico. The French Dispatch es un homenaje del director y escritor Wes Anderson a la labor periodística de la empresa The New Yorker, y en esta película se toman 3 historias destinadas a una compilación editorial que hace un periódico localizado en una ciudad francesa ficticia. Que estas historias se seleccionan justo antes de la repentina muerte del director del periódico, interpretado por Bill Murray. Las historias son relatadas a manera de, pues, prácticamente cortometrajes, 3 cortometrajes, que son la situación de un pintor condenado por asesinato que tiene un talento que le llama la atención a otro pintor encerrado en la misma prisión, solamente encerrado por cuestiones distintas, por evasión de impuestos. El segundo cortometraje sería la crónica de una periodista que sigue de cerca una manifestación y se involucra con uno de los líderes de las protestas. Y por último, un caso curioso de un asesinato masivo en una cena. Estas historias están basadas en hechos reales. Y una de las cosas que se le agradece a Wes Anderson es la fidelidad que tiene. Esta fidelidad que tiene respecto a todo lo que esté involucrado con sus creaciones. Y esto va desde el reparto, donde es posible ver a muchos de los mismos actores que le gusta utilizar, con los que le gusta colaborar a través de toda su filmografía, y algunos de ellos son, pues, por supuesto, el mismo Bill Murray, casi siempre presente, excepto en la primera película, Owen Wilson, Willem Dafoe, Edward Norton, etc., quienes usualmente no faltan en sus películas. Y asimismo se le agradece la fidelidad que tiene a su estilo cinematográfico y, por supuesto, narrativo. Y Wes Anderson es un director que ha optado por contar siempre las historias que le parecen a él pertinentes de una manera bastante particular, que terminan siendo esta forma particular termina siendo su sello distintivo en sus obras. Sus personajes, por ejemplo, siempre tienen un carácter muy disfuncional, pero son muy ingenuos respecto a esas disfuncionalidades en sus personas y en sus actitudes. Y mucho del humor de Wes Anderson es precisamente eso, reside mucho en esta ingenuidad de sus personajes que no reaccionan ante eventos que las audiencias sencillamente sí encontramos pues muy hilarantes. Con esto me refiero a que son pocas las ocasiones en las que podemos ver exhibidas en salas películas que vengan directamente desde una honestidad y una motivación que sea genuinamente nada más por el hecho de hacer arte, de crear películas. Porque usualmente las salas siempre están acaparadas la mayor parte del tiempo por blockbusters de grandes estudios, nada menos, por ejemplo, Marvel o Disney, y estos tienen una obligación de satisfacer a sus fans, a su público, y por supuesto la obligación de llenar pues la billetera. Por lo que The French Dispatch de Wes Anderson es un respiro, un respiro en exhibición dentro de una marea de entregas cinematográficas pues establecidas ya con una fórmula, ¿no? Lamentablemente también este tipo de películas, como las de Wes Anderson, mucho más pequeñas, pues no tienen mucho tiempo para estar presentes en la cartelera. Incluso se les destina a un área especial, como en el caso de la cadena principal de cines en México. Tienen una sala que precisamente se llama la Sala de Arte, y es ahí donde terminan estas películas, en horarios bastante limitados y pues por muy poco tiempo, de hecho. Entonces, The French Dispatch sea probablemente una de las películas donde finalmente se ve la suma de todos los elementos de este director Wes Anderson. Finalmente se ven todos sumados en un retrato visual pues bastante complejo y con ya una clara maestría de Wes Anderson sobre su propio estilo, que van desde pues la codificación de color, que es muy particular, hasta la selección del tipo de manejo de cámara, ¿no? Y esta película no solo suma estos sellos distintivos de Wes Anderson, sino que hace referencias directas a películas francesas, como homenajeando, como es el caso de Mon Oncle, de Jacques Tati, que casi al principio de la película se puede ver. Es una referencia completamente tomada de ahí. Y de hecho, hablando del estilo de Wes Anderson, si se intenta hacer memoria, por ejemplo,
es muy complicado recordar que Wes Anderson haya utilizado, por ejemplo, en alguna secuencia dirigida por él, cámaras en mano. O sea, sin embargo, sí ha sucedido. Y es difícil de recordarlo porque hacer estas decisiones creativas, de, por ejemplo, hacer cámara en mano, no es otra cosa más que elementos delicadamente orquestados por Wes Anderson, que sirven con un propósito muy específico narrativo y sirven a la historia. O sea, es por eso que ni siquiera los podemos recordar, ni siquiera se notan. Es decir, estas técnicas son acogidas de manera muy consciente, porque mucho del estilo de Wes Anderson es precisamente los encuadres estáticos y completamente simétricos. Y uno de los mejores representantes de esta forma sería, por ejemplo, el Grand Hotel Budapest y en mucho menor medida Darjeeling Unlimited. También cabe acotar que además de la simetría incluida en The French Dispatch, esta película no tiene la más mínima intención de dejarnos olvidar que estamos viendo una película. O sea, esta película siempre está haciendo consciente a las audiencias de que estamos en efecto viendo una película. Y esto lo digo por los escenarios absolutamente plásticos, a manera de escenografía teatral. Son raras las ocasiones donde Wes Anderson dispone de una locación para esta película, y aún así las locaciones son completamente desnaturalizadas. O sea, les quita completamente lo orgánico con esta típica simetría en su composición, en sus encuadres. Y asimismo, a pesar de que estas tres historias están basadas en hechos reales, las situaciones están completamente escenificadas de manera, nuevamente lo repito, teatral. De manera ser orgánica. Y algo muy particular es que en cada centímetro de esta cinta, en sentido figurado, tiene un tono siempre humorístico. O sea, tiene un tinte muy, muy poco realístico, y la película siempre está al borde de sacarnos una carcajada, por lo que en resumen se puede decir que si bien esta película no es alegre, pues se nota que es una película que está contenta de ser una película. O sea, es decir, esta película está completamente evocada, dedicada a la manufactura y a la confección. Podríamos decir que es artesanal en toda su totalidad. Y debido a cómo está construida esta película, a través de tres cortometrajes, le permitió a Wes Anderson no solo involucrar todas sus herramientas creativas, sino también el reparto. Prácticamente se encuentran todos los actores favoritos con los que le gusta colaborar, y está plagada de nombres enormes dentro de esta película. Tiene ganadores del Oscar, incluso en papeles de no mucha relevancia. Y probablemente el único elemento estético con un sello muy particular de Wes Anderson que no está presente en The French Dispatch es la animación en stop motion, que ha sido tratada por él como en el caso de la película de La Isla de Perros o El Fantástico Señor Fox. Eso es probablemente lo único que no parezca. De ahí en fuera es un resumen con un relato bastante complejo, pero perfectamente bien tratado, y es magnífica de ver. Así que si les gusta el cine de esta manera, está bastante recomendada. Y obviamente por ser una película que prácticamente es como si fuera una película independiente, simplemente que no lo es, pero es como de esa cepa. Wes Anderson no deja estos estilos completamente artísticos, teatrales. Debido a que esta película es así, pues tiene tiempo muy limitado en salas, así que si tienen espacio en sus agendas, vayan a verla. Después vienen y comentan, o si ya la vieron, comenten qué show. Y nos vemos en otro review por ahí. Píquenme todos los botones. Nos vemos. Chao.